¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Feliz domingo a todos. Yo me he despertado no dando un salto mortal ni echando un par de huevos a mi sartén, ni he dado volteretas, pero fijaos lo que me ha pasado en el labio. Ayer me empezó a doler como por aquí. Yo decía, será un pelo enquistado. Y esta mañana al despertar me sentía como besucón. Y cuando me miraba al espejo, pues he visto esta asimetría en mi faz. En fin, ayer subí un vídeo. Mientras que lo estaba editando, pensaba, le estoy dedicando mucho tiempo porque tenía que poner pantallazos, cortes chiquititos, un vídeo sobre la inteligencia artificial. Y me sorprende, hay ciertos temas que cuando los toco no tienen ni 600 visitas. Algunos de mis vídeos últimamente van teniendo hasta 60.000, no suelen bajar de 2000 y pico, 1000 y pico. No lo sé. En cualquier caso voy a aprovechar para invitaros a los que no hayáis visto ese vídeo, porque creo que es importante para que veáis a qué estamos expuestos y a qué están expuestos vuestros hijos y cualquiera de vosotros que quiera buscar información, porque es de traca. De todas maneras, hoy subiré otro vídeo, otro capítulo hablando de eso, porque tengo más conversaciones con la inteligencia artificial donde yo le pregunto por algo y me responde lo que le da la gana y además insiste en responderme lo que quiere que yo termine entendiendo que es la respuesta real del asunto. Os dejo por aquí el vídeo de ayer y más tarde subiré este. Ayer, don Luis del Pino, desde los micrófonos de Es Radio, en su programa que todavía sigue vivo, Sin Complejos, formulaba una serie de preguntas y se las lanzaba al presidente del gobierno, al trágicamente investido presidente del gobierno por segunda vez hace muy poquito tiempo. Yo querría trasladaros esas mismas preguntas porque me parece que son fundamentales y espero que alguien, aunque este señor responde a lo que le da la gana y cuando no quiere no responde, se haga eco de estas preguntas y en sede parlamentaria se las lance al felón, que entiendo que alguno habrá. Pero me gustaría compartirlas con vosotros porque me parecen fundamentales. Señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, ¿cuánta gente se lucró con la muerte de 150.000 españoles? ¿Cuánto dinero se repartió en total con el tema de las mascarillas? ¿Cuántos contratos se dieron a empresas de las que no constaba ni dirección? Empresas fantasma. ¿Por qué se retuvieron pedidos de mascarillas que traían algunas comunidades autónomas? Quizás porque no pasaban por caja. Y aquí me detengo porque hay una noticia de 2020 que tal vez conviene recordar. Publicaba OK Diario allá por mayo de 2020. Crisis del bicho en Andalucía. El PSOE y Sánchez boicotean la donación de Amancio Ortega a Andalucía y atribuyen al gobierno sus 660.000 mascarillas. Pero es que si uno recoge más noticias de aquellos meses, publicaba el diario El Mundo. Sanidad vetó la venta de mascarillas a las autonomías el 2 de marzo. El ministerio prohibió a los mayoristas que suministraran material contra el bicho. Argumentó que iba a hacer una compra centralizada que luego tardó 23 días en realizar. Es decir, no nos suministren ustedes, que nosotros ya nos suministramos por otras vías. Tranquilos que estamos al tanto de todo y lo tenemos todo controlado. Tardaron 23 días y recordad que en aquel momento 23 días eran muchos días porque íbamos a veces a 900 por día. 900 que decían adiós a la vida. Vamos a ver otra noticia de aquella época que conviene recordar. España desoyó las llamadas de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea a hacer acopio de material sanitario frente al bicho. La organización alertó a varios países europeos de que habría desabastecimiento. Tenemos suficiente, respondió Salvador Illa. Vamos a ver una última. Illa dio prioridad, esta es de esta semana, al proveedor de Ábalos pese a vender las mascarillas 6 veces más caras. Soluciones de Gestión, que es esta empresa que andaba por ahí haciendo sucumbiendo a sus placeres, al onanismo económico. Soluciones de Gestión fue incluida por el exministro de Sanidad en un megacontrato de 2.500
579 millones. Claro, el tema apesta tanto apesta el tema, que cualquiera que veáis a Pedro Sánchez estos días, mientras le preguntan sobre el asunto, pues ya veis cuáles son sus reacciones. Como ayer os explicaba en ese vídeo, que también os dejo aquí arriba, espero que Ayuso se querelle contra Sánchez por insistir en el asunto de su hermano cuando ya la Fiscalía Española y la Fiscalía Europea han dicho que ahí no hay nada, pero él sigue R que R. Hay un vídeo por ahí que circula donde Sánchez ya no es que no sea capaz de controlar sus expresiones faciales, sino que está totalmente desencajado. Me gustaría insistir en preguntarle si la destitución del señor Ábalos como ministro hace 2 años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso Eso significaría que yo lo sé. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Y evidentemente no es el caso. Si quieres lo digo 5 veces. Por supuesto que no. O 20 durante la entrevista. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda. Con Bildu no vamos a pactar. Por supuesto que no. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Vamos, yo creo que había respondido claramente al anterior. Si quieres lo repito otra vez. Insinúa, entonces con esa insinuación diría usted que soy yo, que yo estaría al tanto de lo que no. Es una locura de vídeo. Está absolutamente sobrepasado, envejecido y parece el protagonista del cuadro de Dorian Gray. Lo que pasa que a él le vemos, no hace falta destapar el cuadro para ver en qué se está convirtiendo. Sigo con las preguntas de don Luis del Pino. ¿Quiénes fueron las personas que asesoraron en todas y cada una de las decisiones que se tomaron en la pandemia? Y aquí añado yo, ¿quiénes formaban parte de esos comités, de aquellos comités de expertos que nunca llegamos a conocer? ¿Recordáis que eran los comités de expertos? El comité de expertos ha dicho, el comité de expertos, falacia de autoridad. Como no tenemos a alguien con autoridad y con crédito, porque este Simón, recordáis que con su voz, con la voz esta que tiene tan peculiar, decía que serían 2 o 3 casos. Bueno, me ha salido un poco más Alejo Vidal Cuadras, al que por cierto desde aquí le mando un abrazo grande, que ayer ya volvió a reaparecer, o el viernes más bien, y dio una charla de 1 hora explicando que no le van a parar y que él va a seguir adelante y luchando con más fuerzas que nunca. Así que un abrazo para don Alejo Vidal Cuadras, que por cierto, como también ayer decía don Luis del Pino, tiene los huevos como el caballo del Espartero. Porque le han pegado un tiro aquí en la cara, no se lo han llevado por delante y el tipo, lejos de decir, me gustaría estar tranquilito los últimos años de mi vida, dice que va con más ganas todavía y que ancha es Castilla. Que no tiene ninguna idea, ningún ánimo de dar un solo paso atrás. ¿Quiénes formaban parte de esos comités de expertos que nunca conocimos y por qué esta gente sigue con la falacia de autoridad de los comités de expertos de que lo dice otro? No es que esto lo dice otro, es que lo dice la Unión Europea, es que lo dice... Ellos se acogen a las decisiones o a las opiniones de diversos comités de expertos, en muchas ocasiones desconocidos para nosotros, porque desde mi punto de vista presuntamente no existen. Supongo que no existen. Si alguien tiene un experto al que poderle atribuir una decisión que tiene que trasladar a la ciudadanía, no tiene sentido que nos digan quién es el experto. Y lo repito, si alguien tiene un experto que avale una decisión que se va a tomar y que va a repercutir sobre la ciudadanía, y el tipo realmente es un experto, y la decisión además no va a ser muy popular, porque a lo mejor te siguen diciendo que tienes que ir con la mascarilla puesta hasta para mear, no tiene sentido que no solamente me digas lo que hay que hacer, me impongas esa normativa sabiendo que es impopular, sino que me digas, yo sé que es impopular, pero fíjate el experto que tenemos, el comité de expertos tan preparado que tenemos, que te va a explicar el por qué y el por qué no. Y a lo mejor con el aval de la cualificación de ese comité de expertos, pues la norma impopular, la normativa, me sabe mejor, no me sabe tan mal. Pero si lo que me dices es que hay un comité de expertos, cuando Simón, insisto, salió diciendo que serían 2 o 3 casos aislados, 2 o 3 casos aislados, dijeron, ¿recordáis? El 8M, etc. Cuando usted nos encerró ilegalmente, decía ayer don Luis del Pino, cuando nos encerró ilegalmente en casa, mediante estados de alarma inconstitucionales que han sido declarados inconstitucionales por cierto, denuncia de Vox, por denuncia de Vox. Cuando nos encerró en casa, ¿había alguna intención de continuar pudiendo hacer lo que les diera la gana con las contrataciones?
Repito, cuando usted nos encerró ilegalmente en casa mediante estados de alarma inconstitucionales, no porque lo digamos nosotros, sino porque han sido declarados inconstitucionales por denuncia de Vox, no por la denuncia de Vox, sino que a través de la denuncia de Vox ha habido un ente jurídico que ha dicho estos estados de alarma son inconstitucionales. Sí, declarados inconstitucionales de manera legal, por los cauces legales para declarar tal cosa. ¿Había alguna intención de continuar pudiendo hacer lo que les diera la gana con las contrataciones? ¿Intentaban ustedes quizá justificar la toma de medidas como por ejemplo el uso de mascarillas en ciertos casos para tratar de sacar más tajada? Son preguntas, ¿eh? No estoy haciendo afirmaciones, ni don Luis del Pino estaba afirmando nada. De hecho, él utilizaba constantemente, y quiero que esto quede claro, la palabra presuntamente. Son preguntas, pero creo que es legítimo pensar que con todo el escándalo que está saltando con el tema de Koldo, con el tema de Ábalos, con el tema de Illa, con el tema de Marlaska y también Óscar Puente, que anda por ahí, como siempre, en todas las salsas, pues creo que es legítimo pensar, oye, ¿no nos diríais que había que utilizar la mascarilla más tiempo para sacar más beneficio? ¿No? Cuanto más tiempo haya que utilizar la mascarilla, más mascarillas se venden, con lo cual tiene sentido la pregunta. ¿Cuánta gente en su entorno, señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, se ha enriquecido con la muerte de españoles? ¿Cuántos canallas tiene usted a su alrededor que con la sangre de 150.000 españoles hicieron fortuna? ¿Y usted qué sabía y cuánto sabía de eso? ¿Qué y cuánto sabía usted? ¿Le ha tocado algo a usted de esas? Don Luis del Pino decía comisiones, yo diré mordidas. De esas mordidas. Las comisiones son otra cosa, tienen sus matices y se pueden encauzar por vía legal. Las mordidas no. ¿Qué y cuánto sabía usted, señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, y si le ha tocado algo a usted de esas mordidas? ¿Está usted obligado a decirnos a los españoles si usted se enriqueció con la sangre de los muertos y si usted hizo negocio con las mascarillas? Y esto, insisto, creo que es natural poder exigirlo cuando vemos que personas cercanísimas, muy próximas, no un edil por ahí perdido, no, personas muy próximas, personas a las que menciona en su libro, personas a las que, en el libro de Irene Lozano que firma él, personas a las que dejó a cargo de los avales que le llevaron a ganar aquellas primarias, como Koldo García, Luis, personas de máxima confianza, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Usted qué tiene que ver en todo esto? ¿Nos va a hacer la misma de Felipe González con el GAL, diciéndonos que ni idea, que uno es presidente de la comunidad de vecinos, pero que no tiene ni idea de lo que pasa en ninguna de las casas, que no estábamos al tanto de esto? Terminaba Luis del Pino diciendo, ya sabemos que usted es bastante canalla. Yo le atribuiría otro término, pero está bien. Pero queremos saber hasta qué punto lo es. Y si lo es hasta el punto de haberse enriquecido con este tema, como parece que se han hecho personas de su extrema confianza. A mí lo que más me incomoda del asunto, o lo que más desesperanza me produce, es pensar que este señor, José Luis Ábalos, Josep Lluís, como le llamará Illa en la intimidad, estuvo enfangadísimo, o debería haberlo estado. Es más, ya no deberíamos ni tener que estar hablando sobre si este hombre tiene que estar o no estar en política, o si debería estar en la cárcel o no. Ya deberíamos de estar en un proceso judicial después de haberle sentado en el banquillo, o a instancias de poder sentarle, después de lo de Delcy Rodríguez, Delcy la Fea, uno de los tentáculos de Maduro, es decir, uno de los tentáculos de Cuba. Porque quien piense que Maduro gobierna Venezuela, pues que se informe bien, porque Venezuela está gobernada, está teledirigida desde Cuba. Pero Delcy Rodríguez se reunió con Ábalos y se reunió con Koldo García en el aeropuerto Adolfo Suárez, Barajas, en Madrid. Y ahí hubo un asunto con maletas. Y nunca se supo nada de eso. Muchas maletas, ¿eh? Entonces, ¿qué tipo de esperanza puedo albergar yo como español si sé que con un tema tan escandaloso como que Delcy Rodríguez
se reúna de manera semiclandestina, digo semi porque nos enteramos, porque la idea era que fuera clandestina, con Ábalos y hubiera un intercambio de maletas y no ha pasado nada, pues qué esperanza voy a tener yo que me lleve a pensar que esta vez vaya a pasarle algo a alguien. Yo sé que algunos conocéis a Samuel Vázquez. Samuel Vázquez es este policía que es muy afín a Vox y que, bueno, empezó a hacerse conocido en medios y demás. Al menos yo lo empecé a conocer porque daba algunas charlas importantes y tenía enfrentamientos con algunos concejales y demás de Más Madrid que le acusaban de ser, de estar cargando las tintas contra los inmigrantes, de ser prácticamente racista y todo lo demás. Y el tipo hablaba con datos, y por sus datos le silenciaron, le suspendieron de empleo y sueldo y está como exiliado. Está como exiliado. Exiliado, digo, no fugado, como Puigdemont. Puigdemont no está exiliado, está fugado. Hoy publicaba don Samuel Vázquez: Koldo tiene la Cruz Blanca de la Guardia Civil. Koldo García, este tipo, tiene la Cruz Blanca de la Guardia Civil, es decir, le condecoraron. Yo no tengo la de la policía. Y no es solo culpa de Zoido. Es de todo un establishment de burócratas políticos, algunos de uniforme y otros de traje y corbata, que llevan 40 años utilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad para su beneficio. Y os voy a dejar, para terminar el vídeo, con unas declaraciones del director general de la Guardia Civil al respecto de los asesinatos de los 2 guardias civiles en Barbate. Agarraos a la silla. Agarraos a la silla, porque si esperáis sentir cierto regocijo a la hora de escuchar un discurso que os pueda dar paz o esperanza o ganas de batallar, pues no lo vais a tener con estas palabras. Para mí es escandaloso. Para mí estas declaraciones son para exigir, en una democracia plena, en un lugar serio, en un país serio, en un país que no esté gobernado por presuntos o por un presunto narcoestado, pues sería para exigir su dimisión inmediata. Atención a lo que decía el otro día el director general de la Guardia Civil. Y atención a su expresión, a su gesticulación, a su cara, a sus miradas, porque no sé si para él es un mal trago tener que salir a decir esto, pero si lo es, pues dimita. Y váyase a dormir con honor. Y si no lo es, pues que alguien le dimita. Porque esto es vergonzoso. Aquí os lo dejo. Con la información que dispongo en estos momentos y que puedo utilizar, el operativo fue correcto, estuvo correctamente organizado. No obstante lo cual, quiero subrayar que hay 3 líneas de investigación abiertas. Está la investigación judicial. Ahora que también hay un informe de nuestro servicio de prevención de riesgos laborales y además una investigación operativa sobre la organización técnica del operativo. Los agentes no entraron en el mar, entraron en el puerto, en las aguas del puerto de Barbate, después de varias horas en las que se analizaron diversas alternativas para entrar a identificar a unas 6 narcolanchas que había en esa zona. Se organizó con tiempo y se tomó la decisión más adecuada teniendo en cuenta las condiciones de la mar y el material disponible. ¿Quién dio la orden final? La cadena de mando ordinaria en una comandancia. Se utilizaron los medios adecuados con la información que se tenía en ese momento y con las condiciones meteorológicas del momento. Lo que no esperábamos, lo que nadie esperaba, es la actitud de atacar, la actitud de matar que manifestó una de las 6 narcolanchas. En ese momento, en aquel momento y en aquella zona había medios suficientes para enfrentar la amenaza a la que nos enfrentamos todos y cada uno de los días, y los medios que se utilizaron en concreto en el interior del puerto de Barbate eran los adecuados a la situación a la que nos enfrentábamos.